Vamos a iniciar con lo que es una breve explicación de lo que es un sistema de medición. Vamos a empezar con la introducción a los sistemas de medición. Primeramente, un sistema de medición es la combinación de dos o más elementos o subconjuntos que realizan en sí una función específica. Obviamente para nosotros esa función sería la de medir, y esto es asignar de una manera objetiva y empírica un número o una propiedad a un objeto. Eh, los objetivos de la medición, obviamente nosotros hacemos una medición por algo, y esto puede ser, por ejemplo, para el control automatizado de un proceso o para investigación y desarrollo, por ejemplo, el estudio de las fuerzas que actúan sobre un conductor en un vehículo cuando éste colisiona con otro objeto o con un objeto. La implementación de un sistema de medición y control implica tres cosas así muy básicas. Lo primero que es la adquisición de datos por medio de un sensor, como puede ser este que es una galga extensiométrica, por ejemplo, para medir fuerzas por medio de deflexión. ¿Qué es lo que pasa aquí en este caso? Yo aplico una fuerza a la galga extensiométrica. Al aplicar una fuerza se flexiona y cambia una resistencia interna, lo que manda un voltaje, una señal a mi microcontrolador. Bueno, el siguiente paso sería el procesamiento de dicha información. Y lo último sería la visualización de resultados, por ejemplo. Volvemos al caso de la galga extensiométrica. Estas muchas veces son usadas para hacer básculas. Ustedes desarman una báscula, tiene una galga extensiométrica. Y pueden ver, por ejemplo, el peso de, no sé, de tortillas de ustedes mismos en una pequeña pantalla LCD de la báscula. Eso es a grandes rasgos. Obviamente no es nada más adquirir la señal, procesarla y visualizarla, sino que también puede haber este, un acondicionamiento de la señal. O sea, primero obtengo mi señal del sensor, luego esa señal muchas veces va a ser, siempre va a ser de manera, o casi siempre va a ser análoga. Entonces probablemente yo tenga que hacer una conversión de análogo a digital para poder procesarla primero. Incluso antes de la conversión, pues tal vez tendría que amplificar esa señal. Entonces, por ejemplo, este que se ve aquí es un módulo que lo que hace es amplifica mi señal y luego hace una conversión de análogo a digital y lo envía a mi procesador de manera serial, ¿sí? Bit por bit. Luego yo puedo procesar mi señal. Aquí yo puse un ejemplo de procesamiento de señales con una FPGA. No necesariamente debe de ser una FPGA, puede ser un microcontrolador. Por ejemplo, el que está en los Arduinos normalmente, que son los que utilizan muchos de ustedes. Y luego, esa información ya procesada probablemente requiera nuevamente ser convertida de digital a análogo para ser reutilizada ya sea mediante una bocina, por ejemplo, o en este caso un servomotor, o simplemente visualizar la información nuevamente en una pantalla LCD. No, dentro de los sistemas de medición, pues nosotros vamos a encontrar al principio de mi etapa, que es la de sensado, transductores y sensores, obviamente. Muchas veces se utilizan de manera como si fueran lo mismo, como si fueran sinónimos. Sin embargo, no es lo mismo, no es lo mismo un sensor y un transductor. Bueno, el transductor, definiéndolo, pues sería un dispositivo que convierte un tipo de señal que tiene una forma física a otro tipo de señal correspondiente, pero de forma distinta, o un tipo de señal distinta. Entonces, existen 6 tipos de señales básicos que nosotros vamos a encontrar o que podemos medir, que son señales mecánicas, señales térmicas, magnéticas, eléctricas, ópticas y moleculares, que son las que se encuentran en la diapositiva. Y bueno, normalmente en electrónica o en robótica, por ejemplo, o en fotónica, se consideran lo que son los transductores por antonomasia. ¿Qué quiere decir? Pues son aquellos que pueden convertir cualquier tipo de señal, o sea mecánica, térmica, magnética, lo que ustedes quieran, a una señal eléctrica. ¿Por qué? Pues porque esto tiene sus ventajas. Primeramente nosotros vamos a controlar señales eléctricas, ¿no? Perdón. ¿Cuáles serían las ventajas de transformar una señal
de cualquier tipo, de mecánica, térmica, lo que ustedes quieran, a eléctrica, pues primero, bueno, cualquier variación de un parámetro que no sea eléctrico de un material viene acompañado obviamente por la variación de un parámetro eléctrico. Esta señal, bueno, en el proceso de medición normalmente es conveniente amplificar la señal de la salida del transductor. Y esto se puede lograr con amplificadores operacionales, por ejemplo, de instrumentación, que me pueden dar ganancias de hasta, bueno, del orden de 10 a la 10 en una sola etapa y en baja frecuencia, con señales de DC. Eh, Además de estos amplificadores, pues también existen otros circuitos integrados que cumplen la función de acondicionar y modificar las señales eléctricas. Un ejemplo es en la diapositiva anterior. Voy a regresar un poquito. Les enseñé un módulo. Este módulo pues es un amplificador, pero aparte de amplificar las señales también me hace una conversión de análogo a digital, ¿sí? Y me transmite mi señal a mi microcontrolador de manera serial. Y bueno, existen recursos para visualizar este tipo de señales eléctricas, ya sea de manera análoga o de manera digital o binaria. Se puede hacer por medio de datos numéricos en un programa de computadora, llenando por ejemplo una base de datos o una hoja de cálculo, textos, gráficos, diagramas, en fin, un montón de cosas que podemos utilizar. Y es más conveniente hacer la transmisión de señales de manera eléctrica.